Tenemos 3 semanas predicando acerca de lo que es el amor ágape. Y muchos de nosotros nos hemos tenido que enfrentar, no sé usted, pero yo me he tenido que enfrentar a la deficiencia y la carencia de ese amor que el apóstol Pablo describe en 1 Corintios 13, que cada uno de nosotros como seguidores de Jesucristo debemos de tener. Un amor hemos descrito que solamente puede venir de Dios. Nosotros no lo podemos cosechar sin la asistencia del Espíritu Santo. Y que es definitivamente la evidencia de que nosotros somos hijos de Dios. Y este es el 4º sermón que vamos a predicar con el título de que todos reconocerán que son mis discípulos en una sola cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Que nos amemos. 4 semanas tenemos el día de hoy. Parece que el Señor quiere seguir y seguir y seguir hablando del mismo tema hasta que nosotros podamos tener una cátedra al respecto. Y es porque su iglesia lo necesita. Vamos a orar antes de comenzar nuestra predicación. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por ese gran interés que tú tienes en que nosotros te conozcamos y que vivamos conforme a lo que tú eres. Las últimas 3 semanas hemos orado y te hemos pedido que suplas ese atributo que solamente tú puedes dar, que es el que nosotros podamos sentir ese amor que todo lo perdona, que todo lo tolera, que todo lo cree. Ese amor que es capaz de soportarlo todo. Ese amor que no es indiferente hacia los demás. Lo que nos caracteriza ser tus hijos. Los que nos da evidencia de que tu ADN está en nosotros. Y yo te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que con tu autoridad tú hables a este pueblo de quién tú eres y qué nosotros debemos de pedirte en oración. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a vivir como tú y el Hijo vivieron mientras Él estuvo aquí en la tierra, a ser unos. Y que esa oración que Él hizo en Juan 17 pueda ir completándose en nuestras vidas a lo largo de nuestra trayectoria como creyentes. Señor, tu Espíritu Santo es el que convence, tu Espíritu Santo es el que instruye, tu Espíritu Santo es el que refleja tu verdad en nosotros. Que no sea yo, que no sea mi palabra, que sea tu palabra, Señor. Y que el que esté aquí agobiado, cargado, entristecido y con preocupaciones, Señor, yo te suplico un milagro en esta tarde y que todo sea echado fuera y solamente nuestros corazones puedan estar deseosos de escucharte a ti. Padre Santo, que tu palabra caiga en tierra fértil y nosotros podamos ir cambiando nuestra manera de vivir. Que nosotros podamos parecernos a Jesucristo, que nosotros entendamos la importancia de que sin santidad nadie te verá, que no importa cuántos años hayamos profesado fe, si no tenemos ese ingrediente en nuestra vida, no seremos tus discípulos. Señor, en el nombre de Jesucristo, habla con autoridad y con poder, esa autoridad que convence, esa autoridad que transforma, esa autoridad que cambia, esa autoridad que contrita, esa autoridad que humilla. Señor, en Cristo Jesús te pedimos esto, que hoy no sea un domingo más, sino que sea un domingo de cambios, un domingo de llamamiento, un domingo, Señor, que podamos decir un antes y un después en nuestras vidas, que puede estar grabado en nuestro disco duro para que cuando llegue el momento podamos sacarlo y verte a través de él. En Jesucristo, Señor, te pedimos que así sea, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Hay un pensador que él dice que para nosotros conocer a alguien lo que debemos de hacer es solamente dejarlo hablar.
que ahí vamos a ver qué es lo que hay en el corazón. Si nosotros durar muchos años compartiendo con una persona, solamente debemos de dejar que esa persona hable hasta que se canse. Que en esa conversación nosotros vamos a ver qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Ahora bien, para nosotros poder conocer el corazón de Dios, debemos de ver las ilustraciones que nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras nos dejó. Y como hemos visto estos atributos, ese atributo del amor de Dios, y vemos que es tan difícil el poder llevarlo a cabo con nuestras propias fuerzas, hoy nosotros vamos a traer un ejemplo que nuestro Padre, estando en la tierra, personificado en Cristo, dijo, y es una parábola que el Señor describió en Lucas en el capítulo 15. Pero antes de entrar a la parábola, vamos a leer 2 versículos que son los que ustedes van a compartir con la lectura. Después yo lo iré, usted se puede quedar con su Biblia abierta en Lucas 15. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 y vamos a ver cuál era el panorama en el que Cristo se encontraba en ese momento. Vamos a ver qué era lo que estaba pasando. Dice que los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y que hasta comía con ellos. Pueden sentarse. Vemos que este era el escenario. Habían críticos y habían otros que en este caso eran los que el estereotipo de pecadores, y estaban los fariseos que siempre andaban detrás de Jesús para ver lo que Jesús hacía. Y ellos criticaban a Jesús porque Jesús se juntaba con pecadores y con impíos y con personas no aptas para hablar con ellos. En esta parábola, Cristo los escucha. Y nosotros vemos aquí que Jesús se relacionaba con aquellos que se pensaban que no tenían esperanza y que eran pecadores. Y debido a ello Jesús narró 3 parábolas en este capítulo. Y las 3 hablan de cosas. Hay 2 de ellas que hablan de cosas que se perdieron, materiales, y hay una de ellas que habla de un hijo que se perdió. El verso 3 dice que Jesús al oír esto puso unos ejemplos y le contó la tercera parábola. La primera parábola habla de enfrentándolo Cristo a ellos. Le decía, si a ustedes se les pierde una oveja, ustedes no van a salir detrás de esa oveja perdida y van a dejar las 99 ovejas solas para ir a buscar a la oveja que se le perdió. En el ambiente en el que nosotros vivimos estamos un poco desconectados de lo que representaba una oveja para un pastor. Cristo está hablando en el ámbito de lo que se vivía en sus tiempos en Palestina y aún en este tiempo todavía. Cristo le habla de una oveja que se pierde, que dejan a las 99 para ir a buscar a esa oveja que se pierde. Después pone otro ejemplo, y es que a una mujer, ama de casa, se le pierde una moneda y ella hace todo lo posible por obtener esa moneda que se pierde. Y dice que cada vez que se encontraba uno de estos artículos perdidos, había fiesta. Y en la tercera dice que había fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepentía. Luego de contar la parábola número 3, Jesús, que es llamada la corona de las parábolas, esa se llama la reina de las parábolas, la parábola del hijo pródigo. La parábola por excelencia de todas las escritas es esta. Y para ilustrar mejor la enseñanza, no perdamos el foco de que Cristo aquí lo que está mostrando es cómo es
cómo son las cosas en el reino de los cielos, cómo es el amor del Padre, porque lo que Cristo está tratando de plantear es cómo el Padre ama. Y para ilustrar mejor esa enseñanza, dice el versículo 11, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. Y el meollo de la parábola está en el contraste entre estos 2 hijos. El menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Ahora, en el trastorno hebreo, esta era una de las mayores ofensas que pudieran ocurrir. Imagínense que un hijo suyo que nunca haya trabajado y que usted se haya partido el lomo trabajando, y venga ese hijo y le diga: mira, yo me quiero independizar de ti, yo me quiero ir de la casa, yo quiero que lo que a mí me corresponde antes de que tú te mueras, tú me lo des. Bueno, yo no tengo a Juan aquí, nada más tengo a William, pero si William va a mi casa y me dice eso, yo creo que lo boto de mi casa. Y yo quiero que ustedes me digan cuál sería la posición de ustedes también. Si un hijo viene y le dice: mira, yo no quiero esperar que tú te mueras, yo quiero que tú me des lo que a mí me corresponde. Ahora bien, en el contexto occidental en el que nosotros vivimos, puede que usted no encuentre que esta sea una falta de respeto tan grande. Porque hay hijos que se lo exigen a los padres y los padres dicen: pero espérate que yo me muera, o ese tipo de cosas. Pero eso en los tiempos de Jesús era algo completamente absurdo que un hijo hiciera esto. En estos días estaba comentando con una de las personas que fueron con nosotros a Israel o en Turquía, no recuerdo en cuál de los 2 viajes. Había un señor con un hijo adolescente como de este tamaño que le cayó a galletas porque el muchacho parece que hizo algo que no debió de haberlo hecho. Y el muchacho muy sumiso, dejando que el papá le diera todos los golpes que le estuviera dando en medio del público. En el Medio Oriente, los padres y las madres son sagradas. Imposible que un hijo le falte al respeto a su padre. Imposible. Si lo hace, es expulsado de toda la familia. Es por esto que el evangelio, cuando se predica en una de estas áreas, los que se convierten son excluidos de la familia para siempre. Murieron en vida porque hicieron algo que desobedeció a la familia. De este lado no, de este lado hasta los hijos le faltan al respeto a los padres y no hay problema con eso, y le faltan al respeto delante de la gente y no hay problema con eso. Ahora hay igualdad, el hijo y el padre, el hijo y la madre. Ya esto es algo que es inconcebible del lado de nosotros. Es por eso que es tan difícil que nosotros podamos entender esta parábola, porque como estamos acostumbrados a hijos malcriados, no entendemos por qué Cristo citó a un malcriado dentro de la parábola, porque era imposible que esto sucediera. En el trasfondo hebreo, las riquezas en ese tiempo eran medidas por tierras y por ganados. Y la tierra no se podía vender. Y nosotros, cuando vamos a la historia de Acab y Nabot, recuerden que Acab quería comprarle una viña a Nabot, y nosotros encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 2, en el capítulo 21, en el verso 3, que como era prohibido por la ley mosaica vender la tierra y vender la heredad, él le dice al rey Acab: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Eso era violar la ley de Dios. Dice en Levítico 25 o 23, de donde viene esa ley, que la tierra no debe venderse porque la tierra es mía, dice Dios. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabajas para mí. Eso dice Dios respecto a las propiedades. Es por eso que nosotros vemos este conflicto en Israel actualmente con los judíos, que dicen que esa es su tierra, la tierra heredada por Dios, y ellos dan su vida porque esa es su tierra, porque en el nivel de ellos esta tierra heredada no se puede ni siquiera vender, tiene que pasar de una generación a otra generación, pero la tierra no se podía vender. Así que imagínense este muchacho que dice la parábola que vendió todo y que se fue.
La tercera ofensa es que vende su herencia, derrochó todo su dinero en una viña desenfrenada y lo malgastó con prostituta, dice la historia. La historia nos relata que este joven, después que huyó, volvió después que lo perdió todo, arrepentido y queriendo buscar un lugar en su casa. Él no esperaba un gran recibimiento y sabía que no lo merecía tampoco. Nada podría compensar la traición que este hijo le había hecho a su padre. Dice el versículo 20 que cuando todavía él estaba lejos, su padre lo vio llegar. Esta mirada buena, llena de bondad y de compasión, es la mirada que nos salva. Solo Dios nos mira así. Vemos que en Génesis, en el capítulo 3, en el verso 9, cuando Adán pecó, que Dios le dice a Adán y a Eva, ¿en dónde tú estás? El pasaje no nos dice dónde estaba el Padre, pero sí vemos que Dios siempre está delante del pecador, buscando al pecador, a la espera del pecador y tocando al pecador. El pasaje no nos dice dónde el Padre estaba en ese momento, solo nos dice que se vio una silueta a la distancia. Un padre aún a la distancia conoce a su hijo. No importa que llegara maloliente, no importa que llegara delgado, no importó que sus ropas estaban desgastadas, no importó que estaba avergonzado y que también estaba humillado. Yo no sé usted, pero yo reconozco hasta las pisadas de mis hijos cuando entran a mi casa. Cuando abren la puerta, yo conozco quién entró. Si yo estoy en la cocina, yo dije, ahí entró fulano, ahí viene fulana, caminando. Yo conozco el olor de mis hijos. Yo lo puedo ver a distancia y lo puedo ver de espaldas y yo sé identificarlo. Este padre dice que se echó a correr. No es el hijo que vuelve a casa, que va corriendo, es el padre que sale corriendo a abrazar a su hijo con un amor más ardiente que el que llevaba el hijo en el corazón para con el padre. Se le echó en el cuello y se puso a besarlo. Así está siempre Dios, corriendo con los brazos abiertos a quienes vienen y se vuelven a Él. Dice en Génesis 3, en el versículo 8, que la condición que tenía el hijo pródigo cuando llegaba avergonzado por lo que había hecho, que Adán y Eva se habían escondido de Dios por su pecado. Imagínese con la vergüenza con la que este muchacho iba caminando y a lo mejor en toda su trayectoria pensando que su padre lo iba a rechazar, pensando en la burla, pensando en la vergüenza, pensando en los que estaban en el entorno que sabían lo que él había hecho. Pero es siempre el Padre el que toma la iniciativa para reconciliarnos. Dice Lucas 19 en el verso 10 que Cristo declaró que Él había venido para salvar lo que se había perdido. En Juan 3:16 dice que Él envió a su Hijo a que muriera para que nosotros fuéramos salvos por su sacrificio. Nadie le pidió al Padre que enviara el Hijo. Él tomó la iniciativa de enviar al Hijo. En esto se manifestó el amor de Dios, dice primera de Juan 4, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros pudiéramos vivir mediante Él. Y cuando se habla de la palabra unigénito, que hay mucha gente que está equivocado con este término, no es el primogénito del Padre, es el unigénito del Padre.
Y cuando se habla del unigénito, se habla del único en su tipo dentro de una relación específica. Se habla de que Él es el único de su tipo, de su clase, el único de su género. Dice que lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y lo besó efusivamente. Los originales dicen que era un beso tras otro que le daba. Cuando usted agarra a alguien y lo besa y lo abraza y lo besa y lo abraza, la palabra en el original dice que esa fue la actitud que el padre tuvo con el hijo. Y es una señal de decirle: te amo, te recibo, te quiero. Ahora yo entiendo la respuesta de Jesús cuando Pedro le preguntó: ¿cuántas veces yo debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Le pregunta Pedro. Y Jesús le respondió: si no, 70 veces 7. 490 veces. ¿Te imaginas tratando de tú recordar las veces que tú has perdonado a una persona? Probablemente tú perderías la cuenta antes de llegar a los 30. Así que imagínate cómo sería 490. Y si Cristo le está diciendo a Pedro que él debe perdonar 490 veces, el Padre excede en esa cantidad perdonándonos a nosotros. Es el amor ágape el que David tuvo cuando Absalón, su propio hijo, se sublevó para quitarlo del trono y matarlo. Y dice en 2 de Samuel, en el capítulo 18, en el verso 33, que aún David, sabiendo que su hijo estaba buscándolo para matarlo y supo que su hijo había muerto, las palabras de David fueron: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar? El hijo viene. El hijo ha preparado una defensa para hablar con el padre. La ha preparado largamente en su interior. Y yo me imagino que en esa larga trayectoria él iba una y otra vez, así como nosotros ensayamos cuando nos vamos a juntar con alguien para arreglar un problema. Yo le voy a decir esto, yo le voy a decir el otro. Y tú comienzas días anteriores preparando tu discurso. Cuando yo lo vea, yo le voy a decir esto, yo le voy a decir el otro. Yo voy a ver si yo toco su misericordia. La había preparado por mucho tiempo, pero el padre le interrumpe para ahorrarle humillarlo. No le importa castigo alguno, no le exige ningún rito de expiación, no le pone condición alguna para acogerlo en la casa. Dios solamente nos acoge y nos protege así, siendo nosotros pecadores. Dice Miqueas en el capítulo 7, en el verso 18, no hay otro Dios como tú. Tú perdonas nuestra maldad y tú olvidas nuestro pecado. Tan grande es tu amor por nosotros que tu enojo no dura para siempre. Dice el versículo 21 que su hijo le dijo: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y ya yo no soy digno de que tú me llames tu hijo. Él se confiesa pecador y le dice al padre: yo quiero que tú me hagas uno de tus jornaleros. El hijo fue humillado. Esto a nosotros nos da la garantía de que cuando ya estamos contritos, es por eso que el salmista dice que aún la palabra no está en nuestra boca y ya Dios la sabe. Es cuando tu corazón ya está contrito, tu corazón está humillado, tu corazón está avergonzado, que tú te hincas delante de la presencia del Señor, no te sale una sola palabra porque tú sabes que tú has pecado. Pero en el cielo cada lágrima que sale de tus ojos, cada palabra enmudecida,
en el cielo es interpretada en voz audible con megáfono, aunque tú no hables. Yo quiero ser como uno de tus jornaleros. Es claro que nosotros entendamos que habían 3 tipos de sirvientes en los tiempos que Cristo está narrando esta parábola. El esclavo número 1 es el esclavo que vivía en la casa, que no tenía paga, vivía ahí hasta morir, tenía la protección de su amo, tenía techo, tenía comida. Si se enfermaba, el amo le sanaba, buscaba que se le sanara su enfermedad. Ese es el tipo de esclavo que tenía más privilegio. Estaba el segundo tipo de esclavo, que es el esclavo que trabajaba, vivía en la casa, pero lo hacía por una paga. Recibía un salario. Y estaba la tercera categoría, la menor, la inferior, la del jornalero. El jornalero era el nivel más bajo de sirvientes. El jornalero iba, tocaba la puerta para ver si había trabajo disponible para él. Si no había trabajo, tenía que ir a la próxima hacienda para ver si le daban trabajo en la otra hacienda. Ese no tenía casa segura, ese no tenía trabajo seguro y tenía que andar deambulando para ver dónde poder conseguir un trabajo. Esa fue la actitud que tuvo el hijo del jornalero. El sirviente de menos rango quería llegar a que el padre, por lo menos esa posición después de su pecado, el padre le diera. Sin embargo, su padre no dejó que él terminara su discurso y le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo, sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Yo quiero que quede claro que el verdadero protagonista de esta parábola es el padre, aunque la parábola se llame la parábola del hijo pródigo. Por 2 veces el padre repite lo mismo con alegría: este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Este grito revela lo que hay en el corazón del padre. A este padre no le preocupa su honor, no le preocupan sus intereses, ni el trato que le ha dado su hijo. No emplea ningún lenguaje moral. No es como nosotros que cuando vienen arrepentidos, bueno, hazme tu historia, déjame ver si de verdad tú estás arrepentido. Tú me tienes que dar evidencia de que verdaderamente tú estás arrepentido. Déjame pensarlo, dame hasta mañana. Aquí dice que el padre ni siquiera dejó que el hijo terminara de explicar y su perdón fue otorgado. Este padre no emplea ningún lenguaje moral, solo piensa en la vida de su hijo, que no quede destruido, que no siga muerto y que no viva perdido. El padre solo piensa en la dignidad de su hijo. Hay que actuar deprisa. Manda a traer el mejor vestido, manda a traer el anillo, manda a traer las sandalias para que entre en la casa con honor. Así será recibido en un banquete que se celebrará en su honor. El hijo ha de conocer junto a su padre la vida digna y dichosa que no ha podido disfrutar estando lejos. El padre que ha sido más herido está dispuesto a perdonar. Y es aquí donde nosotros extraemos a 1 Corintios 13 y lo ponemos aquí al presentar esta parábola para ver que este amor solamente puede venir de Dios. Es paciente, es bondadoso, no es celoso, no es orgulloso, no es ofensivo, no exige, no se irrita, no lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa.
Nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas las circunstancias. Ahora nosotros podemos entender 1 Corintios 13, cuando vemos cómo opera el amor del Padre hacia nosotros. ¿Qué diferencia hay? Una diferencia abismal entre el Padre y nosotros. La razón por la que nosotros no somos así es porque tendemos a amar a quienes nos aman y a aquellos a los que no nos ofenden. Cuando alguien nos ofende, nosotros tendemos a borrarlos de nuestra lista, pero el Padre que representa a Dios no es así. El amor ágape toma la iniciativa en buscar el bien de la persona amada. El amor ágape no se basa en los sentimientos. El amor ágape se plasma en la acción. El Padre perdonó al Hijo, lo restauró a su antigua posición. El amor ágape es incondicional. Este amor más bien puede definirse como amor a pesar de, no amor debido a. No depende en lo absoluto de que el amado sea digno de merecer nuestro amor. Antes, por el contrario, en muchas ocasiones este amor se manifiesta hasta personas que no lo merecen y que probablemente no sean dignas de ser amadas ni de que se busque su bien y su bienestar. Es por eso. Yo no sé si usted ha tenido estos episodios, yo lo digo como madre. Cuando uno de mis hijos hacía algo y yo perdonaba al muchacho, había problemas con los otros. Los otros querían ver el castigo. Los otros querían ver realmente de que se le aplicara el mazo. Y había satisfacción en eso cuando se veía que se castigaba al otro. Y hay satisfacción, y aquí mismo en la iglesia yo tengo esa dificultad, que es que cuando alguien hace algo quieren ver lo que yo hago con esa persona en privado. Cuando esa persona es un problema que yo tengo que resolverlo en privado, no en público, para no avergonzar. Pero la gente quiere ver, la gente quiere estar enterado, se lo buscó, yo sabía que iba a caer en eso. El Padre no actúa de esa manera. La misericordia del Padre es no avergonzar al que ha pecado. Que conste que el hijo pródigo vino arrepentido. Que con esto yo no quiero que digan podemos hacer lo que queramos en la iglesia porque la pastora dice que no hay problema. No. De lo que estamos hablando es que una amonestación se hace en privado y hay que... Yo tengo lo que se llama ética pastoral, que las cosas privadas no la puedo divulgar. Esas son cosas que se hacen en privado. Pero dentro de todas las esferas, comencé con mi familia, después con la iglesia, en los trabajos también, cuando el jefe llama y saben que alguien ha cometido un error y el que cometió el error a ti no te cae bien, lo llamó el jefe. Ahí están en la oficina, están hablando. Y dependiendo de la cara que vean, cuando salgan de la oficina, van a decir, le dijo todo lo que le tenía que decir. El Padre no actúa de esa manera. El Padre no es así. Ahora, ¿era digno el Hijo de ser perdonado después de todo lo que había hecho? Ese es un mío, ¿Cuál será lo que dice su corazón? ¿Era digno de recibir perdón? Solamente el amor ágape, el amor de una madre perdona todo lo que los hijos hacen, por duro que sea. Una madre no tiene resentimiento por el hijo. Una madre puede tener cualquier tipo de disgusto con un hijo, pero desde que el hijo llama por teléfono, la madre se derrite. Dime, mi hijo. O que viene con una carita, bendición, mami, Dios te bendiga, mi hijo. Se olvidó todo lo que hizo.
Eso es solamente el corazón de lo que Dios compara con un amor parecido al de Él. Pero es un amor que debe de generar en todos nosotros por nuestro prójimo. Un amor como el de Jesús, que dice que lloró sobre Jerusalén, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántos profetas como gallina guarda sus polluelos, así yo he querido hacerlo con ustedes, llorando. Y el apóstol Pablo, que deseaba que él mismo fuera enviado al infierno y ser separado de Cristo por amor a sus hermanos y a sus parientes en la carne, nos dice en Romanos 9:3. Yo prefiero irme al infierno con tal de que mi familia en la sangre se salve. Quien oiga esta parábola y está desde afuera, no va a entender nada. Seguirá caminando por la vida sin Dios. Y quien escuche en su corazón, tal vez llorará de alegría y agradecimiento. Sentirá por primera vez que el misterio último de la vida es alguien que nos acoge y nos perdona porque solo quiere nuestra salvación. Es por eso que hay personas que actúan conforme a lo que sienten cuando dicen: ese que hizo algo tan malo, que se puede salvar después de eso. Una persona que mató a 30, que se puede salvar después de eso. El amor del Padre dice que si se arrepiente, aunque pague consecuencias, que ya esas son cosas, Dios lo perdona. Dios quiere el día de hoy decirnos a nosotros: en esta parábola se ha explicado cómo yo amo. Yo quiero que ustedes amen de la misma forma. Y que así como mi hijo me pidió en oración que ustedes fueran uno como él y yo somos uno, ustedes comiencen a practicar en su vida diaria como el Padre nos ama. Una de mis recomendaciones es, para nosotros hacer evaluaciones en cuanto a otras personas, si nosotros realmente nos sentimos perdonados, si nosotros hemos entendido la salvación, que sin haberla comprado y sin haber ido a la cruz del Calvario la hemos obtenido por el sacrificio de Cristo, entonces tendremos un corazón lleno de amor ágape y perdonador. Mi deseo en esta mañana o en esta tarde es que nosotros comencemos a practicar, con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo, a tener un amor como el que Dios tiene por nosotros. Y que nosotros comencemos a evaluarnos y a dejar de ponerle nombres a las personas. Que nosotros comencemos a hacernos responsables ante nosotros mismos delante del Padre, porque nosotros no vamos a poder presentarnos delante del Padre a decir: Juana, Andrés, María, me hicieron esto, por él yo hice esto, por ella yo hice esto. El Padre te va a decir claramente: fueron muchos mensajes los que yo te mandé a ti diciendo que tú tienes que amar como yo te amé a ti. Y verdaderamente tú vas a ser mi discípulo en una sola cosa: si se aman los unos con los otros. Que el Santo Espíritu de Dios nos ayude a nosotros ver ese amor inagotable de Dios. Un amor que cuando nosotros hemos pecado y nos vamos de rodillas delante del altar a pedir perdón, nos levantamos de ahí sintiéndonos perdonados. Que así mismo también nosotros podamos actuar con los que están en nuestro entorno y que creemos que nos han hecho cosas para dañarnos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y yo quiero que tú medites. Es más, yo quiero hacer un llamado. Y en ese llamado vamos a pedirle al Padre que derrame sobre nosotros ese amor ágape que necesitamos
cultivar en nuestro corazón, que necesitamos trabajar en nuestro corazón para nosotros poder amarnos los unos con los otros. Y yo quiero que todos lo hagamos desde el altar. El que se quiera quedar ahí, que se quede. Pero quiero hacer este llamado el día de hoy, para que nosotros oremos pidiéndole al Padre que nos ayude. No quiero manipular, pero si tú sientes que tú no necesitas ese amor, pues quédate sentado. Pero si tú sientes que en el altar de Dios tú puedes alcanzar misericordia en el perpetuo socorro, yo creo que es el momento. Porque yo estoy aquí arriba, pero yo estuviera ahí abajo también, pidiéndole al Padre que me ayude, porque yo carezco de eso, yo necesito eso. Yo necesito que mi Padre Celestial me ayude a amar a mis semejantes como Él me ama a mí. William. Pascal, necesitaba por favor que me ayudaran con una alabanza. Yo quiero que tú pienses en este momento. En esta lista de personas que son la prueba de tu vida. En esa lista de personas por las que tú una y otra vez has intentado estar en paz y no has podido. Yo quiero que en este momento tú clames al cielo y pidas que el Señor derrame sobre ti ese tipo de amor que es paciente, ese tipo de amor que perdona, ese tipo de amor que no guarda ofensas. Que Dios derrame sobre ti. Si la otra persona no cambia, que Dios sí te pueda cambiar a ti. Que si por tanto tiempo tú has luchado y tú dices, Señor, pero tú sabes cómo he tratado. Señor, tú sabes cuántas oraciones he elevado al cielo para que esto funcione y no ha funcionado. Que tú eleves al cielo esa asistencia para que tu corazón pueda ser llenado de gozo, de ese gozo de saber que tú has corrido la milla extra. Señor, necesitamos ser como tu Hijo. Necesitamos, Señor, recibir cachetadas y no sentir dolor. Necesitamos, oh Padre Celestial, amar de la forma que tú amas. Necesitamos, oh Dios del cielo, con urgencia que tu Santo Espíritu, Señor, quite la dureza de nuestro corazón y nos haga ser dulce, que nos haga ser con corazones de cristal transparentes. Señor, que todo rencor, que toda amargura, que toda herida, Señor, que impide que podamos reflejar un amor como el tuyo, se extinga. Oh Señor, pon ese perdón, pon esa esperanza, pon esa paz que sobrepasa el entendimiento en medio de nuestras guerras internas. Que aunque no decimos nada, Señor, son luchas que nos quitan el sueño. Ten misericordia, oh Padre Celestial. Ten misericordia. Amarte solo a ti, Señor.
amor que sintamos a ti, el que sintamos por ti, no nos deje mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Órale a tu Señor. Dios. Que hoy se rompan esas cadenas que te han estado atando por tanto tiempo. Que todo resentimiento, que toda herida, Señor, haz anestesia en el corazón de todos los que estamos solo aquí. a ti, Señor. Y que nos sintamos indignos de tener sentimientos negativos hacia otros cuando tú has sido tan bueno con nosotros. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Sana tu Seguir sin desmayar, Señor. Sana el dolor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar santifica atrás. nuestra lengua. Santifica nuestros oídos. Seguir tu caminar, ayúdanos a parecernos a ti, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Padre celestial. Postrado ante tu altar, Señor. Bendito eres, Padre. Y no mirar